Bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a ver las referencias relativas, referencias absolutas y las referencias mixtas con ejemplos, además de saber utilizar la función suma, suma.si y suma.si punto conjunto. Veamos a continuación los siguientes ejemplos. Una referencia relativa. Acá en la celda B3 hasta la celda B7 tengo ciertos valores: 10, 20, 30, 40 y 50. Voy a hacer lo siguiente. Recordemos que toda función, por muy pequeña o grande que sea, siempre va a comenzar con el símbolo igual. Voy a hacer que la celda B3 sume más 2. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que el contenido de la celda B3 aumente 2 puntos más. En este caso, 10 más 2, ¿cuánto es? 12. Voy a arrastrar. ¿Cómo arrastro? En la celda que estoy seleccionando, vamos a ver este pequeño punto de acá. Voy con mi puntero derecho y sin soltar, empiezo a arrastrar. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? Que la fórmula se copia en todas las celdas. Vamos a analizar una por una. Acá era B3 más 2. El contenido de la celda B3, que es 10, aumenten 2 puntos más. En este caso es 12. En la siguiente celda estamos diciendo que la celda B4 aumente 2 puntos más. Y así relativamente. Entonces, ¿qué es una referencia relativa? La referencia relativa es el llamado de una celda que cumple una condición. A medida que nosotros movemos esa celda, va a cambiar los valores, pero la fórmula se va a mantener. En pocas palabras, ¿qué es? Acá vemos que la celda es B3 y va a sumar 2. A medida que estoy arrastrando, ya no es B3, sino es B4. Va a cambiar las celdas, pero la fórmula se mantiene. Esa es una referencia relativa. Veamos a continuación las referencias absolutas. Acá va a cambiar un poco el contexto. Estoy utilizando en los tres casos el mismo ejemplo para ver de esta manera cómo se diferencian cada una de las referencias. En esta ocasión voy a hacer lo siguiente con respecto a la referencia absoluta. Igual la celda B13 por la celda C12. ¿Qué le estoy diciendo? Que el contenido de la celda B13 se multiplique por el contenido de la celda C12. Es decir, que 10 se multiplique por 2. 10 por 2, ¿cuánto es? 20. Voy a jalar esta fórmula, voy a arrastrar y veamos qué sucede. ¿Cómo hacíamos? Sí, le damos un clic en la celda. En la parte inferior va a aparecer este pequeño puntito. Voy con mi puntero derecho y sin soltar, arrastro. Veamos qué sucede. Pregunto, ¿está bien mi fórmula? La fórmula sí está bien, pero el resultado no es el resultado. ¿Cómo cambio esto? Voy a la primera fórmula. Acá le estoy diciendo que la celda B13 se multiplique por la celda C12. ¿Qué celda no se va a mover? Es decir, ¿qué celda, qué valor de la celda debe ser siempre la misma? Claro, es la celda C12. ¿Y cómo hago eso? Voy a utilizar el símbolo del dólar. Recordemos que una celda es la intersección entre una columna y una fila. Acá en este caso voy a anclar con el símbolo del dólar la columna. Recordemos que tanto la columna y la fila que deseamos anclar
tiene que estar el símbolo del dólar adelante de la misma. En este caso estoy únicamente anclando la columna. Y si quiero la fila, tiene que estar delante de la fila. Ahora sí, veamos qué sucede. Voy a volver a arrastrar. Veamos, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40, 30 por 2, 60, 40 por 2, 80, 50 por 2, 100. Sí se cumple. ¿Qué pasó aquí? Veamos el primer ejemplo. Primero estamos diciendo que las celdas que están a la derecha, que están a la izquierda, perdón, en este caso la celda B13, se multiplique por la celda C12. Vamos a ver qué sucede. Salió el resultado. A medida que yo arrastré, ¿qué sucedió? En la siguiente celda vemos que ya no es B13, sino B14. Cambió. Pero ¿qué sucedió con la celda C12? Se mantuvo ahí, a pesar que yo cambié de celdas. En este caso se está multiplicando la celda B14 por la celda C12. 20 por 2, 40. Y así sucesivamente hasta el final. Es decir, toda celda que no está con el símbolo del dólar ha cambiado. Pero la celda, es decir, la columna y la fila que tenga el símbolo del dólar, permanece ahí fija. Esta es una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque se ancla tanto la columna como la fila. Veamos ahora una referencia mixta. Si la referencia absoluta anclamos la columna y la fila, las referencias mixtas no. Únicamente se ancla bien la columna o bien la fila. Veamos este caso de acá. Le estoy diciendo que 10 sea multiplicado por 2. 10 por 2, 20. Pero analicemos la siguiente fórmula. Estoy anclando la columna en este caso. La columna F, pero no estoy anclando la columna 4. ¿Eso por qué? Porque a medida que voy a avanzar al lado derecho, le estoy indicando que se mantenga siempre con la misma posición. Que se mantenga la columna F. Pero la fila 4 es así, puede cambiar. ¿Con qué lo estoy multiplicando? Con la columna G y la fila 3. Es decir, a medida que yo vaya a arrastrar al lado derecho, le estoy indicando que la columna G sí puede cambiar. Va a cambiar a G, H, I, J, todo el número que nosotros queramos. Pero se va a mantener la misma posición de la fila. Vamos a ver cómo funciona. Voy a arrastrar. Muy bien. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Acá se mantuvo la columna, pero la fila también se mantuvo. Acá cambió la columna, pero la fila se mantuvo. Es una referencia mixta. Y si yo acá arrastro hacia abajo, se cumple. Se cumple con la condición establecida. Es decir, ¿qué es una referencia mixta? Es cuando anclamos, o mejor dicho, ponemos el símbolo del dólar únicamente a la columna o a la fila, no a ambas. Si pusiéramos a ambas, ya no sería una referencia mixta, sino una referencia absoluta. Veamos ahora las funciones. La función suma, función sumar punto sí, y la función sumar punto sí punto conjunto. Veamos la primera función. Función sumar. ¿Qué hace la función sumar? Su propio nombre lo indica, suma. Acá he puesto 3 ejemplos para que veamos cómo funciona esta fórmula. Recordemos, toda fórmula siempre tiene que tener el símbolo igual. Igual, voy a llamar a esta fórmula suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a abrir mi paréntesis. Voy a sumar la celda B3. Acá yo no puedo arrastrarlo. No, ¿por qué? Porque son celdas independientes. No es un rango. Lo voy a separar. ¿Con qué símbolo?
en mi caso con punto y coma. Si tú vieras que es una coma, debes colocarle la coma. ¿Qué otro número? La celda D3 y la celda F3. ¿Cuánto es en total? 20 más 50 más 30 es en total 100. Acá le estamos indicando uno por uno cada celda. Profesor, ¿por qué no puedo arrastrar? Porque si yo arrastro acá, va a sumar las celdas B3, C3, D3, E3 y F3. Pero profesor, va a salir el mismo resultado, tal vez te preguntes. Claro, va a salir el mismo resultado, pero mejor veamos qué sucedería. Igual, suma. Yo únicamente quiero esos tres valores nada más. Empiezo a arrastrar. Recordemos que estoy arrastrando es un rango. ¿Qué era un rango? Un conjunto de celdas. Por eso en este caso me sale la celda inicial, que es la celda B3, y la celda final, la celda F3. Cierro paréntesis y enter. Profesor, pero salió igual. Claro, pero supone que yo pongo acá un 20, un 10 por ejemplo. Cambio el valor. ¿Por qué? Porque no solamente tomó los valores de la celda B3, D3 y F3, sino también va a tomar el contenido de las celdas C3 y E3, algo que yo no deseo. Por ese motivo no lo he arrastrado, sino he separado uno por uno. Veamos el siguiente ejemplo. En color verde vamos a sumar. ¿Cuál es la función? Sí, suma. Igual, suma, abro paréntesis. Acá sí me permite arrastrar. ¿Por qué? Porque los números están pegados, es decir, están juntos. Por consiguiente es un rango. La celda inicial, que es la celda B8, y la celda final, la celda D8. ¿Y ahora cómo lo separo, profesor? Acá en la parte de abajo me dice que lo debo separar con punto y coma. Y esas que eran celdas independientes. F8, punto y coma, H8. Voy a cerrarlas. ¿Cuánto es? El total, si presiono Enter, 650. Acá estamos viendo en el primer ejemplo la suma de celdas independientes. En el segundo ejemplo, la suma de un rango con celdas independientes. Y acá, está más sencillo, es la suma de rangos. Igual, suma, abro paréntesis y empiezo a arrastrar. Que estamos sumando rangos. ¿Cuánto es? 6. En conclusión, ¿qué hace la función suma? Sumar. Solamente eso. Veamos ahora el siguiente ejemplo. La función sumar punto sí. ¿Qué es la función sumar punto sí? La función sumar punto sí es la suma que cumple con una condición establecida. Veamos. En mi cuadro tengo a Carlos, Sonia, Jorge y Carlos. ¿En qué zona? Sur, norte, sur, oeste, norte, este y los valores establecidos. Me piden, ¿sabes qué? Deseo saber los valores que tiene Carlos de la zona sur. Solamente eso. Quiero a Carlos de la zona sur. ¿Cómo hago eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La función igual. Suma. Punto. Perdón, ya no es suma, sino sumar punto sí. Profesor, ¿es igual si lo escribo mayúscula o minúscula? Es lo mismo. Tengamos cuidado al momento de escribir la fórmula. En la parte de abajo también te va a aparecer el nombre de la fórmula. Yo te recomiendo, es una recomendación, que tú mismo lo escribas, para que no tengas ningún problema y de paso también podamos acordarnos. Abro paréntesis. Muy bien. Sumar punto sí. ¿A quién voy a sumar? A Carlos, me dice. Los valores de Carlos. Muy bien. ¿Dónde está Carlos? Está a partir de la celda B22 hasta la celda
B28. Punto y coma. ¿A quién estoy buscando? A Carlos. Le voy a poner entre comillas. Acá hay que tener cuidado aquí. Si acá en propietarios Carlos está en mayúscula, el criterio también tiene que estar en mayúscula. En algunas ocasiones, si ponemos el criterio en minúscula, nos puede salir error. Por eso procuremos que sea igual. Si es mayúscula, mayúscula. Si es minúscula, minúscula. Y si es una combinación de mayúscula y minúscula, igualmente. El criterio tiene que ser igual. Mayúscula y minúscula. En este caso, como es mayúscula, estoy poniendo Carlos en mayúscula. Muy bien. Estoy diciendo a quién voy a buscar, a Carlos. ¿Dónde está? De la celda B28 hasta la celda B22, perdón, hasta la celda B28. ¿A quién estoy buscando? A Carlos. ¿Y qué voy a hacer con él? Voy a sumar su valor. ¿Dónde están los valores? De la celda de 22 hasta la celda de 28. Muy bien. ¿Cuánto ha ganado Carlos? Carlos únicamente ha ganado, vamos a ver, 264. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a sumar. Carlos, ¿dónde está el Carlos? Acá. Si nosotros sumamos los valores 114 más 150, nos debe dar 264. Vamos a comprobarlo. Igual, suma. Abro paréntesis. Vamos a sumar las celdas correspondientes. Y debe ser la misma. Salió 264. Muy bien. Entonces, sumar puntos sí. Suma una serie de números que cumplen una condición. En este caso estamos sumando los valores únicamente de Carlos. Primero debemos indicar dónde está Carlos, de la celda B22 hasta la celda B28. Indicar ahí quién es lo que estamos buscando. Estamos buscando a Carlos. Y por último, ¿qué hacemos con Carlos? Sumamos sus valores, donde se encuentra de la celda de 22 hasta la celda de 28. Y salió. Muy bien. Voy a eliminar esto porque esto es únicamente una prueba de que los valores son iguales. Veamos ahora el último función. Sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué es lo que hace la función sumar puntos y punto conjunto? La función sumar puntos y punto conjunto suma una serie de números que cumplen de dos condiciones a más. Estoy usando el mismo ejemplo que el anterior de Carlos, pero he cambiado ciertos valores. Vamos a ver. Me piden, ¿sabes qué? Busca cuánto ha ganado Carlos únicamente en Lima, nada más. Carlos de Lima, no me pide más. Acá en mi tabla tengo a Carlos, Arequipa, Milagros Ica y Anatán. Así que veamos cómo se soluciona esto. Igual, siempre toda función tiene que salir, debemos poner el símbolo igual. Sumar punto sí punto conjunto. Abrimos paréntesis. Muy bien. Recordemos que la función sumar punto sí punto conjunto te suma todos los elementos que cumplen dos condiciones a más. Veamos ahora cómo se realiza este ejemplo. ¿Qué es lo que estamos buscando? El monto, me dice. No, vamos a sumar el monto. ¿Dónde se encuentra el monto? De la celda D33 hasta la celda D36. Muy bien. Punto y coma. ¿El monto de quién? Vamos a buscar el monto de Carlos. ¿Y dónde se encuentra Carlos? De la celda B33 hasta la celda B36. ¿A quién estamos buscando? A Carlos. Vamos a escribir entre comillas Carlos. ¿De qué zona? Primeramente, ¿de qué zona estamos buscando a Carlos? De Lima. ¿Y dónde se encuentra en la zona? De la celda
C33 hasta la celda C36. Nuevamente indicamos de qué zona es de Lima, entre comillas. Veamos. Enter. 5600. Es lo mismo. Vamos a explicar nuevamente. Sumar puntos y punto conjunto es la función que nos permite sumar una serie de números siempre y cuando se cumplen dos condiciones a más. En esta ocasión estamos buscando a Carlos su monto únicamente de Lima. En el cuadro tengo Arequipa y Lima, pero únicamente nos interesa Lima. Primero, ¿qué hemos hecho? Estamos buscando el resultado final. ¿Qué es lo que queremos? El monto. ¿Dónde está el monto? De la celda D33 hasta la celda D36. Ahora bien, ¿del monto de quién? De Carlos. ¿Dónde está Carlos? De la celda B33 hasta la celda B36. Aquí va a buscar a Carlos. ¿A quién? A Carlos. Por eso estoy colocando entre comillas. Punto y coma. ¿De qué zona? De Lima. ¿Dónde está la zona? De la celda C33 hasta la celda C36. ¿De qué zona es? De Lima. De esta manera estamos colocando las dos condiciones de Carlos. Y le damos Enter. Muy bien. De esta manera hemos visto cuáles son las referencias y la función suma, sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes escribirme al WhatsApp personal y estamos contentos de que podamos aprender todos juntos. Conmigo será hasta otro video.